Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a hablar esta tarde de un tema que nos pedíais, que os parecía también interesante, ¿no? Hablábamos el otro día, ¿verdad?, sobre el máster de profesorado y aquí, como no nos cansamos de estudiar, pues hicimos otro máster, ¿no?, distinto, Jesús y yo, que es de estudios literarios, ¿no? Entonces queríamos también ver qué posibilidades da, ¿no? Si vas a empezar ahora un máster en este sentido, de estudios literarios, de teoría literaria, ¿qué te podría aportar, no? ¿Tú qué dirías de partida, Jesús? ¿Qué crees que sería como el primer aliciente, ¿no?, para estudiar este máster? O este tipo de máster, más bien. Bueno, yo creo que quizás el querer hacer la tesis es algo, ¿no?, que puede motivar muchísimo al alumno. Cuando terminas la carrera, el otro día veíamos que una de las salidas es dedicarse a la educación de secundaria obligatoria, de bachillerato, pero también puedes querer, ¿no?, pues escribir una tesis con todo lo que eso conlleva y que también lo podemos tratar más adelante en otros vídeos. Pero yo creo que el máster en investigación literaria, bueno, lleve el nombre que quiera llevar, sí que es verdad que te puede orientar, ¿no? Y también te puede dar esas respuestas que decíamos el otro día. Decíamos, bueno, a lo mejor no sabes, ¿no?, si quieres ser profe de secundaria o no, pruebas, quizás con las prácticas no quedas muy convencido, y aquí te puede pasar un poco, ¿no?, algo parecido, pero en el ámbito de la investigación, ¿no? Y yo creo que quizás es lo primero que uno debe pensar, ¿no? Hago el máster porque quiero quizás escribir una tesis, ¿no? Quiero dedicarme al mundo de la investigación. No sé si tú tienes una opinión por ¿Tú esto. lo tenías claro al empezar el máster que te querías dedicar a investigar? Yo reconozco que al 100% no. O sea, yo lo reconozco, a lo mejor había un 85 o 90, ¿no? Pero no, yo sabía, ¿no? Porque yo en mi caso estudié humanidades en Castilla-La Mancha y estudié un año en el extranjero, estudié en la Universidad Técnica de Aquisgrán y ahí sí que hice hispánicas. Y bueno, un año de hispánicas. Y claro, ahí sí que es verdad que dije, bueno, digo, yo ya estaba muy decantado por la literatura y demás, y dije, bueno, digo, a mí me gustaría, después de mi carrera, seguir formándome en este ámbito, ¿no? Pero a lo mejor, pues, a ver, podría haber elegido quizás hacer un grado, ¿no?, en español, pero bueno, normalmente algo que sí que es cierto es que debes ir, ¿no?, en tu vida académica un poco pues subiendo escalones, y el escalón siguiente era el máster, y yo ya empecé, ¿no?, en el último año de la carrera, bueno, pues a ver un poco dónde podía estudiarlo y demás, y cómo podía plantearlo. Y en mi caso yo lo estudié donde terminaría doctorándome, en la Universidad de Salamanca. Y sí que es verdad que había ¿no?, cierto porcentaje de duda que, bueno, que aunque fuera pequeño también yo creo que te ayuda, ¿no? Porque así no sé, no tienes esa confirmación plena, ¿no?, sino que tienes esa parte un poco de descubrimiento. No sé si en tu caso, pues sí que a lo mejor tenías más claro el realizar una tesis doctoral o dedicarte a la investigación. Pues en realidad tampoco. Entonces, no sé si tú y yo somos el mejor ejemplo de decisión aquí, pero claro, yo en mi caso hice el mismo año los dos másteres, porque no tenía clara esto que tú dices, estaba un poco entre las dos cosas, ¿no? A mí me gustaba investigar y yo tuve un profe que fue mi director del TFM, de este máster, que luego fue el de la tesis, que a mí me animó mucho o sea, que su forma de enseñar me animó a que era algo que a mí me gustaba, que te da pie. Aquí hay más de un escritor escondido, ¿verdad?, en este tipo de profesiones. Entonces te daba pie un poco a las dos cosas, ¿no? A leer cosas muy buenas y eso, y a escribir, ¿no? Es decir, de alguna manera el máster de literatura tiene también ese sentido un poco de libertad, ¿no? Es decir, de que escribes algo que es una investigación, pero tampoco muy exigente, con lo cual es más bien cercano a veces a pensar un poco en un ensayo de qué es para ti la literatura. Lo que pasa es que, claro, una cosa que yo me planteaba es, y luego podré yo dar clases en la universidad, ¿no? Encontraré la vía para llegar ahí, ¿no? Que es un poco lo que a uno le hace dudar si la secundaria a lo mejor es como una vía primera. De hecho, tuve algún profe que me dijo, mira, empieza mejor por la secundaria
y investiga, pero investiga con calma porque esto lleva tiempo. Por un lado, con ganas de profundizar, ¿no? Es decir, yo hice teoría de la literatura y luego hice estudios literarios, que básicamente son lo mismo, pero te da como más profundidad. Una cosa que yo vi muy buena, que a lo mejor se diferencia un poquito del máster de que hablábamos de profesorado, es que aquí no había ese corsé que llevaba a que los profes a veces repitieran, o no, algunos profes, o al menos eso no pasó. Es decir, el profe te daba una asignatura, hombre, literatura siempre es literatura, pero no volvía a los comienzos, sino que partía de que tú ya sabías muchas cosas y entonces daba pie a profundizar, en mi caso, eso en lo que es los fundamentos de la literatura o a leer un determinado autor con más detalle o a esto, ¿no? Que en la carrera a veces también pasaba, pero menos, eran asignaturas como más generalistas, porque además podían impartirse como a distintas carreras, ¿no? No solo al que venía de teoría literaria. Entonces, a mí, por ese lado, eso sí era lo que yo iba buscando, ¿no? Una profundización y por otro, claro, bueno, pues sí tenía esa inquietud de escribir y probar a ver si era capaz, ¿no? De hacer un pequeño ensayo. No sé qué materias recuerdas tú como que te dieron más luz en este sentido, de decir, mira, sí, esto es lo mío. Sobre todo yo recuerdo la asignatura de metodología de la investigación, ¿no? Que estaba dividida en dos partes y sí que es verdad que no sé, que me aportó mucho, ¿no? Porque esta parte de la investigación, bueno, pues al fin y al cabo tiene ese carácter un poco de detective, ¿no? Que uno tiene que descubrir, ¿no? Uno tiene que descubrir algo, tiene que ver, bueno, pues tales escritores o tales conexiones. Y sí que es verdad que a mí fue la que me dijo, bueno, a mí esto me encanta, ¿no? Esto de estar sentado tardes y mañanas y tardes y mañanas delante de los libros, intentando, pues bueno, pues establecer quizás o relaciones hipertextuales o leyendo a un autor al que no ha leído nadie, en fin, este tipo de cosas y luego todo eso, plasmarlo en un ensayo, pues la verdad era lo que me hacía estar motivado y lo que me descubrió que esto podía ser el camino que yo quería, ¿no? Y que yo quería hacer. Y creo que a día de hoy, pues han pasado unos cuantos años desde que hice el máster y sigo disfrutando muchísimo con ello, ¿no? Y casi igual, ¿no? Que me acuerdo yo aquellas tardes preparando el trabajo final de máster y aquellas mañanas, sobre todo una época muy intensa que bueno, la recuerdo con especial cariño porque me lo pasaba muy bien y llegaba a mi casa exhausto, ¿no? O sea, yo me acuerdo de llegar entregado y sabiendo que el día siguiente tenía que entregar más. Entonces, creo que en ese sentido la investigación fue lo que más me motivó. Luego decías una cosa muy interesante y es, bueno, el tema de la especialización un poco, ¿no? O sea, lo que este máster pues, nos ofrecía pues eran como cursos muy específicos, ¿no? Como en este caso el planteamiento era que cada 2 semanas se iban dando 2 cursos, si no recuerdo mal, y se iban renovando, ¿no? Entonces, cada 2 semanas tenías, 2 o 3 semanas tenías materias nuevas, lo cual era fantástico, ¿no? Porque te hacía estar como muy activo, ibas cambiando mucho, ¿no? De una asignatura a otra y en un mes a lo mejor dabas 3 o 4 materias, lo cual pues siempre te animaba. Y en ese sentido sí que es verdad que, bueno, que había, ¿no? Pues había unos cursos que eran muy interesantes. Yo diría que, vamos, que la gran mayoría por los recorridos que hacían y demás. O sea, no sé si, bueno, aparte de, como te digo, cuestiones de metodología, luego cuando entrábamos en materia, sí que es verdad que también me sentía súper cómodo y no sé, me hacía ver que eso podía ser lo mío. No sé si a ti pues, a lo mejor, pues, te pasaba igual o no. Claro, claro. Una cosa, si, ¿no? Para los televidentes, ¿no? Si están pensando también eso, en empezar el máster, tal vez la forma de aprovecharlo es esa, es no solo que sean tan buenas o no las materias, sino ir pensándote qué te toca, ¿no? Es decir, empezar en lugar, ¿no? De esa postura que a lo mejor tenemos cuando estudiamos un grado, que es más de recibir información, sino ¿yo qué haría con esto? ¿Me serviría a mí me puede interesar este autor, esta metodología, me puede interesar trabajar algo parecido o no? Entonces, en algún sentido, yo creo que eso
es algo que es bueno que hagamos, ¿no? Yo recuerdo algunas materias, bueno, en el que los profesores eran, recuerdo, no, aquí no vamos a entrar en nombres y apellidos, eran retadores, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, ¿qué sabéis vosotros? Yo recuerdo una materia con un profesor muy querido, con pequeño guiño, que daba paradigmas y que nos lanzaba, ¿no? Nos lanzaba preguntas de ¿qué sabéis vosotros de lo que es un paradigma, de lo que es ¿no? Una escuela y todo esto, ¿no? Y, y bueno, pues esos eran yo creo que los profesores en este sentido más orientativos, de decir, bueno, si realmente he pensado sobre ello y que te construyen un poco la cabeza como investigador, ¿no? Además de lo que tú dices, si te dan, yo no, en el mío no había una asignatura propiamente de metodología, pero sí había algunas que tenían que ver un poco con qué criterios, ¿no? Qué cosas forman la literatura, qué divisiones se hacen, entonces que tienes que ser algo más que un lector, tienes que empezar en nuestro caso, claro, era sobre teoría de la literatura, pero tienes que tener como una estructura de fondo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa que yo viví, que yo creo que fue lo que me determinó, fue el primer congreso que hicimos. Se hace un congreso universitario, ¿no? Entonces, es uno de estos congresos en el que son muchos, varios días, todos, ¿no? Todos los alumnos. Y esa es una experiencia, fue para mí una experiencia muy buena, porque fue como, no la primera vez que hablaba, pero sí la primera vez que hablaba en la universidad. Entonces, de alguna manera, me gustó. Yo creo que nos pasará más de uno que en general somos tímidos o no nos gusta, no somos como muy habladores, ¿verdad? Los que estamos sentados leyendo, pero el ratito que te dan tus 10 minutos de hablar y de contar el libro que te ha gustado y estudiarlo, lo disfrutas y dices, ah, mira, pues esto puede ser. Esto, bueno, esto en el fondo es como cuando uno da clase, ¿no? Entonces dice, pues investigar y dar clases en torno a esto puede ser un futuro muy grato, ¿no? No sé si a ti también tendrías, me imagino, ¿no? Congresos ya ese año, Nosotros, o sea, no, no teníais... yo me acuerdo, o sea, yo no acudí a ningún congreso hasta que no empecé la tesis. Fui a uno durante la carrera, pero no era de literatura, en fin. Además, bueno, pues otra cuestión totalmente diferente, ¿no? Además, me acuerdo que fuimos un compañero y yo presentando un póster, que yo creo que es la única vez que lo he hecho en mi vida, y era sobre otro tema. Pero yo me acuerdo, sobre todo, y creo que puede un poco enlazar con lo que tú comentabas, que venían muchísimos escritores a hablar, ¿no? Venían allí, pues en Salamanca había diferentes ciclos y entonces, pues bueno, pues por la tarde, ¿no? Es una tarde a la semana en el aula magna tal, viene el escritor que sea, ¿no? Y bueno, aparte me acuerdo de ver a escritores de categoría, ¿no? Tuvimos la suerte de ver a Ernesto Cardenal, de ver a Perayo Ferrer. Me acuerdo el día, yo creo que defendí el TFM, fuimos a ver a la Casa de las Conchas a Andrés Neumann, en fin, como escritores que te, ¿no? Todo eso te impacta, ¿no? Y lo recuerdas. Para mí eso era un poco también cierto alimento, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo respirabas un poco el ambiente universitario, decías, qué bien, ¿no? O sea, estar en la facultad también es esto, no solo es el venir a clase, que está muy bien, en nuestro caso era por la mañana y por la tarde normalmente, sino que además después pues hay un ratito en el que, bueno, pues estás escuchando 45 minutos, 50, una hora a un poeta, hablar de cosas de la vida, pues en fin, todo, ¿no? Hablar sobre su obra y hacerlo en el ambiente de la universidad. Entonces, eso a mí me gustó mucho. Digamos que esa fue la parte, por decirlo así, ¿no? Como la que ejecutó ya el flechazo definitivo, ¿no? El enamoramiento hacia el mundo académico, por si hiciera falta, que yo creo que no hubiera hecho ni falta, ¿no? Pero sí que es cierto que si puedes, ¿no? Pues llegar a eso, si puedes ver, ¿no? A escritores, ir a conferencias y demás, creo que eso hace mucho. Creo que eso hace mucho. Y respecto a congresos, yo recuerdo, bueno, allí se celebra el Congreso Negro, Congreso de Novela y Cine Negro todos los años, y yo fui como, como espectador, ¿no? Fui algún día y, claro, lo pienso y digo, mira, digo, al año siguiente estaba yo hablando, ¿no? Y te hace cierta ilusión pensar también en la evolución, ¿no? Ya como
estudiante de doctorado, pero también ¿no? Pues el ver a otras personas, que era algo que ya arrastraba un poco de la carrera, cuando había algo pues intentaba ir y bueno, decir, a ver qué nos cuentan y a ver sobre todo cómo te lo cuentan, ¿no? Pues eso también me animó mucho, ¿no? Porque yo creo que siempre se aprende, ¿no? Más allá bueno, ¿seré yo capaz o no? Pues bueno, mira, esta persona, un poco lo que decíamos la semana pasada dando clase, pero ahora aplicado a una conferencia. Esta persona está dando una conferencia y está aplicando ciertas técnicas sin que nos demos cuenta y nos tiene enganchados. Y decimos, ah, mira, pues tomabas una nota y decías, pues tengo que hablar, tengo que hacer de esta manera. Las presentaciones en PowerPoint pueden ir hacia este sentido, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hacía que me enganchara cada vez más y más al mundo académico. Entonces, bueno, yo creo que no es solo, pues aquí tengo yo la matrícula del año del máster, ¿no? No solo las asignaturas que yo veo aquí en la matrícula, sino que también es todo lo que pasa alrededor. Hay que vivirlo como una experiencia total, yo creo, ¿no? Igual que sucede con la carrera no tiene sentido si solo vivimos las horas, digamos, de docencia. La carrera es, pues eso, los 4 años que uno está estudiando. Eso es la carrera. Y esos 4 años en su totalidad. Pues con el máster igual. Lo único que en un año más comprimido, más intenso. Sí, sí, efectivamente, lo de la intensidad Intensidad. también se da aquí, no solo en el de profesorado, aunque Sí. tal vez sea más liviano. Una cosa, estaba pensando en dos cosas con lo que comentabas. Claro, hay otra cosa muy bonita que pues yo animaría, ¿no? Aquel que haga este máster, y es encontrar, si es en alguno de estos profesores inspiradores, pues unirse, ¿no? A él o a ella, porque muchas veces pues estos profes hacen cosas muy buenas. Entonces, posiblemente, otra experiencia que yo tuve buena es poder ser colaborador honorífico, ¿no? Es decir, participar con un grupo de investigación, para organizar algunos congresos, ¿no? Estar como un poco en lo que se llama en la pomada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es decir, de ver cómo funciona, ¿no? Ese engranaje, ¿no? De organizar también actividades, de invitar a gente, de participar en algunos casos, ¿no? O de presentar a alguien si es que no se da la comunicación. Entonces, todo eso también es parte, ¿no? de lo que es el investigar, ¿no? Es decir, porque hay veces que uno piensa que investigar pues puede ser eso, que yo escribo mi artículo o doy mi comunicación y ya está, ¿no? Pero eso es un reflejo muy vago, muy vago, ¿no? De lo que uno luego, si realmente va a estar en la universidad, hace, que es, en el fondo, es mover la universidad, ¿no? Hacer diálogo con compañeros, con alumnos. Eso por un lado. Y por otro, cuando decías lo de la iluminación, ¿no? Lo de que hay gente que te da como trucos, yo recuerdo que una cosa muy buena, claro, yo lo hice, en mi caso lo hice en Madrid, bueno, pasará también en Salamanca, ¿no? Es como atractor, o en Toledo, además, es como atractor de gente de muchos sitios. Había un porcentaje muy alto de gente que venía de distintos sitios de Hispanoamérica, de otros sitios de Europa, y gente que en muchos casos hablaba muy bien. O sea que, de alguna manera, el que venía aquí, estoy pensando sobre todo en los hispanos, los alumnos que venían con muchas lecturas y que además tenían probablemente más soltura que lo que tenemos en promedio aquí para hablar. Y tú les oías hablar y parecía que estabas oyendo al rector de la universidad, ¿no? Y era un muchacho como tú. Lo que pasa es que allí tienen una costumbre de la oratoria que posiblemente nosotros no trabajemos tanto, ¿no? Y yo recuerdo que aprendí mucho de los profes, pero que a veces también en las exposiciones de compañeros decían, ¡oh, qué bien habla fulanito o fulanita!, ¿no? A ver si me sale algo así también que yo capte la atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Aprovechar la universidad efectivamente es aprovechar eso, el sentido de comunidad que se da, ¿no? Los libros están ahí en la biblioteca, pero el participar de eso es lo que te indica un poco, bueno, pues también futuros compañeros, a lo mejor futuros profesores con los que luego uno se va a relacionar, pero ahí se aprende muchas cosas. O sea, lo que es el contenido de la asignatura es una parte importante, pero hay todo eso, toda una participación que es la que te indica si te gusta o no dedicarte a esto de investigar, ¿no? Porque
sabemos que económicamente no es una locura, ¿no? Lo que va a ofrecer esto, sino que te debe ofrecer el placer de compartir ese conocimiento, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, bueno, has señalado dos cosas muy, muy interesantes, ¿no? La primera era un poco que, bueno, un poco seguía en esa idea, ¿no? De entrar un poco en las tripas, ¿no? De la universidad y demás. Yo no colaboré en ese sentido, como señalas tú, pero sí que bueno, lo puedo orientar un poco y ahora hablaremos sobre ello. Bueno, pues el ir conociendo a un profesor que en un principio te va a dirigir un trabajo final de máster, pero que por qué no también te va a dirigir tu tesis doctoral, ¿no? Y que eso es un paso fundamental que te da este máster. Y, y eso pues lo dejamos un poco ahí en pausa para luego volver a ello. Y respecto a la segunda cuestión, me pareció también, ¿no?, muy acertado porque en nuestro caso teníamos dos asignaturas bueno, cada año las imparte un profesor que viene de fuera, ¿no? Teníamos literatura venezolana y literatura chilena. Entonces, Ujú. pues venían dos profes invitados y claro, eso ya te daba una nueva perspectiva, ¿no? Ya estamos en una cosa que yo les digo a mis alumnos, es un poco, bueno, si puedes escuchar también a alguien que viene de fuera, ¿no? Que no tiene que ser necesariamente de fuera de España, sino que pertenece a otra universidad, que tiene, pues eso, ¿no? Que es una voz diferente, porque a mí es algo que me inculcaron en mi universidad algunos profesores, pues escúchalo, ¿no? Porque, bueno, vas a ver una manera también diferente de hacer las cosas y una manera diferente de hablar y demás, y eso te va a aportar mucho. Y en nuestro caso, pues fue así, ¿no? Yo creo que fue muy, muy positivo. Y luego nosotros entre los alumnos, pues también teníamos algunos compañeros de Hispanoamérica. Yo tuve la suerte y tengo un cariño enorme. Estudió conmigo Néstor Ulloa, que bueno, un gran amigo y además él es poeta en Honduras, en su tierra. Y bueno, y además, pues el primer día coincidimos sentados juntos en la misma mesa, nos hicimos amigos y por fortuna, ¿no? Pues hasta el día de hoy. Y es algo muy bueno porque, claro, él era un poco más mayor que yo, que me perdone por decir esto, pero era así. Y hablaba, ya tenía una experiencia, pero además tenía eso, ¿no? Tenía ese poder de la oratoria maravilloso, ¿no? Y hablaba a las mil maravillas. O sea, yo recuerdo una clase, no va mucho, ¿no?, por esa cosa de la exposición, pero recuerdo una clase en la que empieza a recitar la primera página de Cien años de soledad, pero no es que recitada de memoria, sino recitada bien, que eso era lo bonito, ¿no? El ver a una persona, pues bueno, pues hacer eso que... Ahí donde también veías ese concepto un poco de la literatura como arte, ¿no? Y era precioso, ¿no? El ver eso y lo que aprendíamos, ¿no? Y esa cuestión de decir, bueno, lo que aprendías de los compañeros, ¿no? En general, yo recuerdo mi grupo, pues, muchos de ellos ya pues con su tesis ya presentada y demás, un grupo de investigadores fantásticos y también, claro, pues dices, es que son tus compañeros de generación, ¿no? Y son personas con las que te vas a relacionar de una manera o de otra eh, en esto, ¿no? En el ámbito de los congresos, en el ámbito académico, y es algo que bueno, que está muy bien, porque empiezas una relación, ¿no?, ahí bueno, que luego pues puede seguir. Entonces creo que en ese sentido ya no solo aprendes de los profesores, que está muy bien, y que en primer momento pues son quienes te van a enseñar, pero es que aprender de los compañeros, y eso también pues es muy positivo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues también siempre tener la suerte, ¿no?, y demás, pero sí que es cierto que yo animaría, ¿no?, un poco, pues bueno, el que quiera hacer camino investigador, camino de tesis, que lo haga también por eso, ¿no?, que lo haga porque puede aprender de todo aquel que no sea él mismo, ¿no? Y dices tú, bueno, escribes un artículo, vas a un congreso, muy bien, estás tú con tus libros, maravilloso, y es una parte muy necesaria, pero también, como decías, se queda muy en el límite, ¿no? Se quedan, sobre todo, ¿no?, en el tiempo que vivimos ahora, fíjate, nosotros mismos, que nos dedicamos a la docencia, a la investigación, pero nos sentamos aquí una buena tarde, nos ponemos a charlar y esto también forma parte de ese camino, ¿no? Esto también forma parte de otra manera de comunicar, otra manera de investigar, otra manera de seguir aprendiendo y también de intentar transmitir un mensaje al alumno. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que hay algo más allá, ¿no?, de la propia clase, del propio mensaje que te emite el profesor y que tú lo recibes y que ahí parece que termina? Ahí estaría como el punto inicial de todo esto.
No sé si en ese sentido, pues... Hay razones... Ah, perdón. No, eso Hay simplemente... razones tanto... Espera un poquito. No, ya he terminado, Santi, adelante. Sí, vale. Hay razones, ¿verdad? Tanto de lo relativo al disfrute como razones de tipo práctico, ¿verdad? Que aconsejan que uno vaya conociendo su entorno, ¿no? Tal vez en otra ocasión podemos hacer un vídeo específico de la importancia, ¿no? De la relación, de encontrar esa relación, porque a fin de cuentas es como eso, los que están estudiando contigo, pues el día de mañana son los investigadores que están en distintas universidades y al final es un mundo muy pequeño. O sea, que el conocer también, o sea, en tu universidad no vas a conocer a todo el mundo que está en literatura, pero bueno, una parte considerable. Es decir, cuando vaya uno rodando por congresos, te volverás a encontrar con fulanito, menganito, o fulanito conocerá a su vez al otro menganito, o sea que eso es así. Pues, pero eso yo creo que nos llevaría otro día a hablar de todas esas cosas, ¿sí? Y más de un vídeo, probablemente. Entonces, si quieres, podemos hablar de lo que es el 7FM, ¿no? Que sería la conclusión de todo esto, ¿no? Es decir, eso que escribes, bueno, pues para dar salida, ¿no? A tu enfoque, a lo que puedes, al primer paso, ¿no? Hay veces que además los TFMs nos agobian mucho y ahora que ya conforme, al menos en mi caso, ya me voy haciendo viejo, pues ya cada uno lo va viendo con más distancia y dice, bueno, un TFM no es nada, ¿no? Es el comienzo de una cosa que puede ser mucho más, ¿no? Incluso una tesis, pues al final, ¿qué es una tesis comparada con lo que luego uno hace después, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia del TFM? Mi experiencia fue fantástica. O sea, hacía tiempo que no me acordaba, ¿no? De toda esta experiencia y ahí estos momentos que estaba acordándome un poco me estaba entrando esta cierta nostalgia porque fue intensa, ¿no? O sea, algo que evidentemente hubo que investigar. Ahí sí que lo que tiene el TFM es que partes muy de cero, ¿no? O sea, no has hecho un trabajo de investigación largo, no sé, estás acoplándote y al mismo tiempo tienes la responsabilidad de, digamos, sobre todo cerrar el curso, ¿no? De cerrarlo como en pie y demás. Y en mi caso fue extraordinaria, ¿no? Bueno, si tenía alguna duda, si quería hacer la tesis o no, ya se había despejado de antes, pero con esa experiencia se despejaba, ¿no? Entonces, eso fue fantástico, el poder hacer el trabajo final de máster. Y a mí me dio pie, sobre todo, también, bueno, pues a trabajar con quien iba a ser mi director de tesis. Entonces, entre el tema, que fue un tema muy bonito, además, no sé, era muy agradable trabajar con esta cuestión y el tiempo que tuve, porque una cosa que tiene el máster, al menos en mi caso, es que nos daba, pues, aparte de, bueno, de haber hecho trabajo de él y antes, te daba varias semanas para seguir trabajando en exclusiva en ello. Entonces, bueno, todo eso y, bueno, una afición de siempre de estar en la biblioteca, pues me permitió disfrutar mucho. No sé cómo fue en tu caso. Sí, pues yo como te decía, vi claro en la carrera, o sea, yo el profe que tuve en la carrera, luego lo tuve otra vez en el máster, y vi claro que con él podía hacer un trabajo. Y una cosa que a mí me gustó mucho es que es algo que te da alas, o al menos fue mi experiencia. Claro, cada uno según el tutor que tenga, cada ser humano es diferente y tiene sus maneras. Pero a mí me animó mucho haz aquello que te interese, ¿no? Haz aquello, haz las conexiones que tú creas, luego lo vemos para ver si está bien relacionado, pero sé libre, ¿no? De hacer un planteamiento riguroso, es decir, bien fundamentado en unos autores, pero pero no te pongas demasiadas obligaciones que no existen, ¿no? Hay veces que cuando uno hace un TFM está como en la expectativa de qué será el trabajo perfecto, ¿no? Y una cosa que me dijo el primer día y me dijo también con la tesis, es decir, los trabajos se acaban. O sea, no es una cosa que tú estás ahí intentando cerrar el círculo, ¿no? Hay un momento en el que se acaban porque son pasos, ¿no? Y un TFM es como un primer acceso, ¿no? Entonces, yo en el mío, pues ambos en realidad fueron
más o menos monografías, ¿no? Y en ambos casos, bueno, pues hice aquello que me pareció, pude leer lo que quise, él me sugirió otras cosas, y vi que aquello era muy rico en el sentido de que la investigación no es algo mecánico, no es algo que tú tienes unos autores previos y eso te lleva como un producto, sino que tú tienes que construir un discurso en torno a ello. En mi caso, eso, construir una imagen de qué es literatura, qué cosas implica. Entonces, a mí eso me animó esa forma de funcionar. También un poco, a veces en mi caso, bueno, un poco también me dejo llevar por el caos, pero es ir escribiendo aquello que, bueno, aquello que uno ha tenido de recorrido, ¿no? Es decir, uno es lector, uno ha estudiado una carrera y entonces ahí quieres como dar una pequeña visión, aunque sea chiquitita, de qué entiendes tú por qué es lo que es la literatura o lo que es un periodo histórico o lo que fuera, ¿no? Sí, a mí me abrió también un poco las puertas hacia la literatura comparada, ¿no? Que bueno, yo creo que era una cosa que me estaba gustando y lo pude hacer en su momento. Y entonces creo que también te puede ya, pues bueno, pues ir orientando un poco, ¿no? Pues a lo mejor algunos pues son más de teoría de la literatura, otros a lo mejor te pueden ofrecer una perspectiva más histórica de la literatura, otros pues no, pues tiran más por la literatura comparada, en fin. Creo que en ese sentido también te va definiendo un poquito, ¿no? Como investigador, ¿no? Y bueno, eso sí que es muy interesante. Creo que en el TFM hay hay que ir, esto, no sé si un poco como consejo, yo también, parece que no, pero yo también voy cumpliendo años, Santi, y a lo mejor uno en un TFM lo que sí que tiene que tener, aparte, bueno, tú decías la libertad de poder escribir y demás, pero también saber dejarse guiar, ¿no? Es decir, también saber que el tutor está ahí, pues eso, ¿no? Pues lo que te va diciendo tiene muchísimo sentido, ¿no? Y te lo está diciendo normalmente para que mejores tu trabajo. Y en este sentido saber, ¿no? Saber que dice, no, pues mira esto quizás, o en este sentido yo en mi caso mmm, había como un tema muy general, que era la relación entre historia y literatura, que a mí me interesaba bastante, ¿no? Y que es prácticamente pues lo poco que hago, ¿no? En mi vida en ese sentido. Entonces, bueno, pues bueno, ahí me dijo, mira, dice, pues te lees estas novelas, ¿no? Me dio una buena lista, entonces yo empecé a leer y a partir de ahí me dijo, mira, podías a lo mejor hacer esto con esto con lo otro. Y en ese sentido, a mí me sirvió de mucho, ¿no? A mí me sirvió de decir, bueno, pues hay una persona que me está lanzando unas ideas, yo las estoy recibiendo y a partir de ahí estoy trabajando con ellas. Entonces creo que es muy interesante también tomarse el TFM como una manera, pues bueno, ¿no? Desde establecer una relación, ¿no? entre el profesor y el alumno, en la que el alumno tiene la posibilidad de tener un profesor, ¿no? Con el que aprende, digamos, por decirlo así, de una manera exclusiva, ¿no? De una manera única, ¿no? Entonces, que es algo que no se da en el aula. En el aula el profe pues está pues, para 20, 30 alumnos, los que quieran ser en el aula. Pero cuando estás en un TFM, pues estás tratando de tú a tú. Entonces, creo que, bueno, pues que es un pequeño privilegio que te da también la universidad, una oportunidad muy buena para aprender, ¿no? Para aprender ya directamente de una persona. Entonces, es algo que, con lo que hay que ir. Claro, yo en el máster vi experiencias de todos los colores, ¿no? La mía fue buena, vi experiencias regulares y experiencias malas. Entonces, una cosa que es bueno hacer durante el máster, o si los conoces de antes, ¿verdad? Es ver un poco, efectivamente, qué ha investigado el profe o la profe, qué carácter tiene también, ¿no? Es decir, hay profesores que son más rigurosos, hay otros que son más flexibles, hay muchas formas, ¿no? Entonces, eso también da la fórmula, ¿no? Yo en mi caso, pues creo que tuve la suerte de encontrar a un profesor que me daba muchas sugerencias, es decir, bueno, pues mira, como tú dices, estas dos obras se
bueno, se vincularían de esta manera, o podrías titularlo por aquí, o podrías conectar esto, ¿no? Yo estudié otra carrera diferente antes de empezar, ¿no? Y dice, pues mira, podrías darle un fondo un fondo que conectara estas materias, ¿no? Entonces, en el fondo hay una cosa muy personal y es que tienes eso que conectar con el otro. Es decir, no es que vayas a ser necesariamente su amigo, pero sí debe haber una sintonía en la que te entiendas, ¿no? En la forma de construir discurso, ¿no? Mm. Eso creo que es importante. Sí, Mm. yo creo que eso es fundamental porque al final, bueno, se están dando como dos planos de trabajo, ¿no? Cuando estás haciendo el TFM. Está lo que tú estás trabajando cuando estás solo, cuando estás biblioteca, archivo, donde te toque estar con los libros y escribiendo, y luego está el nivel de trabajo que tú compartes con tu director de trabajo final de máster. Tienes que saber, bueno, por ejemplo, pues ahí también hay como dos líneas temporales en la que bueno, pues tu profesor no ha visto todo lo que tú has hecho, ni tú has visto todas las ideas que ha podido tener tu profesor, ¿no? En torno a tu trabajo, en torno a cómo tú lo podrías orientar. Entonces, uno de los retos que te ofrece el TFM es conjugar, ¿no? Todo eso en el encuentro, ¿no? Conjugar eso en las tutorías y cuando estás hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que bueno, que lo que hay que tener en cuenta es que uno no está trabajando solo, por mucha libertad que pueda tener, por lo que quieras. Y ese quizás, Sí, pues bueno, señor. una cosa que no como advertencia, ¿no? Sino también pues para mejorar y para tenerlo claro cuando uno es alumno, ¿no? Quizás uno de los temas del TFM que no vamos, no vamos a extendernos mucho, pero que sí que estaría interesante tocar, es la cuestión de la defensa, ¿no? Es decir, como Así. también pues se plantea un poco, ¿no? La defensa, como también nos parece algo como muy grande, ¿no? Igual que decías antes, escribir un TFM parece que es el fin del mundo, ¿no? Y luego te das cuenta de que, bueno, de que están surgiendo evidentemente cuestiones mayores, pues igual, plantearlo, ¿no? Pues sobre todo, pues ya como el remate final al trabajo, Mm, ahí sí que hay que tener unas pautas muy, muy claras, ¿no? De respeto hacia el tribunal y demás, pero sobre todo saber que si tú has hecho el trabajo bien y que si has, bueno, pues has insistido en ello y demás, pues lo que tienes que hacer, bueno, pues es defenderlo de la mejor manera posible y sobre todo de una manera muy relajada, ¿no? Yo creo que es muy interesante e intentar no hacer nada raro, ¿no? Intentar no hacer, no contar nada que no aparezca en el trabajo que tú entregas, ¿no? Intentar, bueno, que todo lo que Mm. cuentas pues está ahí condensado, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Mm. Aprovecho a contar un chascarrillo para tener un poco la expectativa, ¿no? De lo que es la defensa. Yo recuerdo una vez que de vez en cuando hay gente que yo besaría por donde caminan porque de vez en cuando me dan la alegría de que me confunden con un alumno. Entonces en ese momento amas a esa persona, ¿no? Porque dices, qué bien, ¿no? Eso quiere decir que la cosa no va tan mal, ¿no? Y una vez me pasó que entré a unas defensas, iba buscando el aula y me dijeron, bueno, pero tú vienes a hacer la defensa. Y dice, no, no. Y yo venía, claro, venía como miembro del tribunal, yo vengo a hacer el ataque, ¿no? Es lo que le respondí. Y bueno, y eso pues generó mucha risa, pero en el fondo, claro, lo que a uno le preocupa, ¿no? Que el profe que te valore, te ataque, ¿no? Yo lo llevaba a modo de broma porque no soy tampoco muy agresivo ni es mi objetivo en una defensa. Pero sí es verdad, lo que sí es verdad, y ahí es donde está como el fondo del chiste, es que cuando uno va por lo razonable es que te hagan preguntas, que el profesor intente, bueno, pues ponerte un poquito en juego. En ese sentido sí que es una parte cuando eres profe del ataque, ¿no? Para ver también la capacidad que tienes discursiva, la capacidad que tienes no solo de haber escrito algo, sino de que ese algo te sirve para luego llevarlo a las clases o llevarlo a la investigación o responder unas preguntas que serán más incómodas durante un congreso, ¿no? Entonces, lo más importante es que tú tengas una visión de lo que quieres contar, es decir, tengas unos fundamentos teóricos por detrás, bibliografía, pero estés muy tranquilo de qué querías contar en tu TFM.
y efectivamente pues hay incisivos, otros más suaves, pero no es relevante. Lo relevante es que tú, si has construido un producto en el que realmente has reflexionado y bueno, y como tú dices, te has apoyado en tu tutor, en lo que te decía. Con lo cual, el día de la defensa en el fondo es un trámite, ¿no? Que lo vemos, como te digo ahora, claro, lo vemos ahora como viejos que ya lo hemos pasado, ¿no? Volviéramos al pasado, no querríamos pasarlo otra vez, ¿no? Pero sin haberlo, pero en el fondo lo es, en el fondo lo es y es algo que está bien también en la medida de lo posible ir tranquilo, porque es eso, cuando uno se dedica a investigar, vas a estar siendo atacado todo el rato, en el sentido de que si no es en un congreso, será en una plaza o será en otra cosa en la que constantemente vas a estar frente a personas que te van a valorar. Entonces, el tener ese entrenamiento dentro de tu zona cercana, ¿no? Con la buena parte de profesores de la universidad y que además no te juegas gran cosa, porque cuando vas a la defensa, pues en principio, si tu tutor lo ha hecho bien, pues no tendrías por qué suspender, pues es para que te pruebes, ¿no? Creo que ese es el sentido del ataque, de animar al alumno a que, pues que sea un buen profesional, alguien que sea capaz de construir su discurso en torno a lo que cree que hay en la obra o en el periodo que está trabajando. Sí, y luego hay un aspecto que, bueno, en mi caso tuve la suerte, ¿no? de que se cumplió. Esto fue gracias a mi director de TFM y también tutor de tesis. Y creo que es algo que no debería escaparse, ¿no? Mucho, que es el publicar el trabajo. Sí, señor. Darle una vuelta, prepararlo para una revista. Yo, como te digo, yo tuve esta gran suerte. Y además me hace ilusión porque es el primer trabajo académico mío publicado, ¿no? El primer artículo, y creo que es un paso necesario, ¿no? Es decir, normalmente si lo puedes hacer con tu tutor, casi mejor, ¿no? Porque, bueno, creo que también es una manera un poco de introducirte en el mundo de las publicaciones, pues bueno, pues una manera pues también segura y una persona que sabe moverse. Entonces, ese sentido del aprendizaje continúa, ¿no? No se corta con la defensa y demás, ¿no? Sino que, bueno, creo que es algo fundamental, porque si no, al final, ese trabajo, bueno, puede que lo suban a un repositorio digital de tu universidad o puede que no, y eso se puede quedar ahí en el olvido y es una pena, porque hay muchísimos trabajos finales de máster que están aportando visiones muy interesantes y que merecen ser mostradas, ¿no? Porque es una investigación con unos resultados. Entonces, merecen ser mostradas al resto de la comunidad científica. Entonces, yo creo que es algo fundamental y casi como consejo a los alumnos que en cierto modo insistan, ¿no? En esta cuestión y digan, ¿esto cómo podemos darle una vuelta? ¿Cómo podemos hacer que salga publicado? Quizás a lo mejor publicado en un principio no, podemos llevarlo a un congreso y como ya tienes esa experiencia de la defensa, puedes también plantearte, ¿no? Como uno de los primeros congresos a los que acudes, ir con tu trabajo final de máster, una versión reducida, como sea, y luego aprovechar si se publica un libro, pues publicarlo como un capítulo de ese libro. Entonces, bueno, creo que es una cuestión casi como consejo, me parece imprescindible, ¿no? El publicar los trabajos. Es algo que tiene que quedar ahí. Y en los dos másteres después publiqué cositas. Claro, es verdad que una cosa que es muy recomendable es que lo habéis con el tutor y que os dé pautas, ¿no? De cómo se traslada, ¿no? Es decir, tendrás un texto mucho más largo que el que quepa en el artículo y ir viendo para qué revista a lo mejor puede ir. Yo en general, yo ya he llegado a un momento, ¿no? En el que yo alumno, muy rara vez los alumnos lo piensan, son más las veces las si te interesa podemos intentarlo. Y rara es la vez, yo hasta ahora nunca me han rechazado ningún artículo, no le han rechazado nunca un artículo a un alumno, porque en general es que son trabajos bastante buenos, o sea, son trabajos que vas a dedicar, ¿no? A lo mejor 40, 50, 60, no sé, 80 páginas, depende de sitios. Y un extracto de ello, de un extracto de ellos suele salir un trabajo bueno si es que le has dedicado interés. Entonces, pues lo que dices, efectivamente, se puede ir a un congreso,
pero se puede publicar y se puede incluso publicar en una buena revista, porque sobre todo si lo has pensado desde el comienzo, qué es lo que estás aportando, qué es lo que aportaría tu trabajo y tu futuro artículo de novedoso a un campo de estudio, es muy fácil que eso funcione, ¿no? O sea, que esa es una idea que a mí me parece que es muy, muy buena, que si hay profes, ¿no? Que uno tiene la suerte, que el profe como que te anima, te dice, mira, esto tiene una temática y se parece mucho a aquello. O, mira, hay una revista en la que podría encajar porque tiene que ver con un ámbito parecido. Pero si no, uno mismo buscarlo, porque el profe va a saber mucho de revistas y te va a poder apuntar una y uno puede ir pensando un poco, va a tener que adaptar, pero ir pensando que sirva en un futuro. Y de paso, claro, eso es muy, muy necesario si uno va a investigar. Y Claro. cuando llegues al doctorado, el doctorado te va a exigir unas publicaciones. Entonces, cuanto antes uno empiece, más fácil es que puedas hacer carrera investigadora. Sí, yo creo Sí, que señor. es fundamental, ¿no? Un poco ahí ya es donde culminarías, ¿no? Ese primer paso previo al doctorado. Es decir, bueno, pues ya me estoy dedicando a ello, ¿no? Mi nombre también, ¿no? Ya está empezando a aparecer en alguna revista, tal. Pues eso es muy interesante, ¿no? Yo creo, Santi, que con esto cerramos la charla y bueno, espero que le haya gustado a todo aquel que haya llegado hasta este punto del vídeo. Y este vídeo yo creo en cierto modo es casi como un vídeo cero a lo que va a ser a lo mejor en un futuro pues charlas sobre el doctorado y escribir la tesis y bueno, en fin, yo creo que vamos a intentar compartir nuestra experiencia con todos los amigos del canal y bueno, pues que sobre todo que lo puedan aprovechar aquello que consideren oportuno. Sí, señor. Pues si os ha gustado, seguidnos, ¿verdad? Darle like, seguid la cuenta, contárselo a los amigos. Y como habéis hecho, si tenéis ideas de esto que dice Jesús, de lo que podemos hablar y que entren dentro de lo que nosotros sabemos, pues así lo convertimos esto en un espacio recurrente, ¿no? Así que por mi parte nada más. Muchas gracias. Venga, pues un saludo.